Vale, seamos sinceros, el ritmo frenético de la vida moderna nos ha llevado a un punto bastante crítico, en el que sacrificamos de forma crónica algo absolutamente fundamental, el sueño. Con demasiada frecuencia vemos el descanso como una simple molestia, ¿verdad? Como un lujo del que podemos prescindir para ser más productivos, en lugar de reconocerlo como la necesidad biológica crítica que realmente es. Aceptamos estar cansados todo el día como el precio a pagar por estar ocupados, sin entender el verdadero impacto que esta mentalidad tiene en nuestro organismo a largo plazo. Y esto nos lleva a una pregunta bastante provocadora. ¿Es posible declararse en bancarrota biológica? Pensémoslo bien. Si comparamos el cuerpo humano con una institución financiera, pronto descubrimos que nuestro organismo es un banco sumamente implacable. Aquí no existe la indulgencia crediticia, no hay rescates. El cuerpo nunca perdona un préstamo biológico ni cancela la deuda simplemente porque tengamos una agenda muy apretada. Cada hora de sueño perdido queda registrada en una cuenta que tarde o temprano exige ser saldada. En este análisis vamos a recorrer un camino muy claro. Primero, veremos la carga acumulativa. Segundo, las matemáticas del déficit de sueño. Tercero, el indicador de latencia. Cuarto, el SAOS y la deuda oculta. Quinto, los peligrosísimos microsueños al volante. Y sexto, cómo acabar pagando la deuda. Punto número 1. La carga acumulativa. Vamos a profundizar en esto, porque el concepto de que la falta de descanso no es simplemente un cansancio pasajero, sino un déficit literal, fue desarrollado por el gran pionero de la medicina del sueño, el Dr. William Dement, y esta cita suya lo ilustra de manera brillante. Fijaos, la metáfora bancaria no es una exageración literaria, es una realidad fisiológica. Nuestro cuerpo cobra intereses por cada hora de sueño que le quitamos. ¿Y cómo se pagan esos intereses? Pues a través de la pérdida de productividad, esa fatiga crónica que no se quita con nada y el deterioro de nuestras funciones ejecutivas. Si hace un año empezamos a dormir constantemente una hora menos de lo necesario, esa hora se sumó a un saldo deudor que a día de hoy sigue creciendo. Pasemos al segundo punto, las matemáticas del déficit de sueño. Vamos a hacer los números y ver cómo se desarrolla esto en la vida real. Digamos que el requerimiento ideal de nuestro cuerpo es de 8 horas, pero por el trajín diario solo dormimos 6. Perder apenas un par de horitas por noche puede no parecer el fin del mundo al principio. Sin embargo, en tan solo una semana, esto crea un déficit biológico masivo de 14 horas. 14. Son casi 2 noches enteras de sueño borradas del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Si esto se prolonga durante un mes, las cifras alcanzan niveles totalmente insostenibles. Y aquí viene el gran problema. La deuda se transfiere. Este déficit no se reinicia mágicamente el lunes por la mañana. Lamentablemente, el cerebro no ofrece tarifas con descuento los fines de semana. El saldo negativo se arrastra de forma implacable al siguiente ciclo. Y esta transferencia continua es lo que empieza a comprometer progresivamente funciones superiores. La creatividad, la iniciativa, el estado de ánimo y la capacidad de abstracción caen en picado. Lo peor de todo es que nos acostumbramos a este estado de agotamiento crónico, confundiendo esta versión mermada de nuestra mente con nuestra nueva normalidad. Tercer punto, el indicador de latencia. Pero claro, ¿cómo sabe realmente la medicina clínica cuánta deuda arrastramos? Pues los especialistas tienen una especie de luz de revisar el motor, igual que en los coches. Se llama latencia al sueño. Mediante una prueba clínica se evalúa la velocidad a la que el cerebro sencillamente claudica ante el descanso. En un ambiente oscuro, silencioso y cómodo se intenta dormir. La rapidez con la que se pierde la consciencia revela la verdadera gravedad de ese déficit que hemos ido acumulando. Y el contraste es brutal. Un cerebro descansado, que va bajando revoluciones de forma natural, tarda entre 10 y 20 minutos en dormirse. Sin embargo, desplomarse y caer frito en menos de 5 u 8 minutos no es señal de ser un buen durmiente, como solemos bromear. ¿Qué va? En realidad, es una señal de alarma gravísima. Nos indica una somnolencia patológica provocada por una deuda biológica que está por las nubes. Sección 4. SAOS y la deuda oculta. Y ojo con esta trampa, porque a veces el reloj nos engaña. Es totalmente posible pasar unas rigurosas 8 horas en la cama y, sorpresa, despertarse con todavía más deuda. ¿Por qué ocurre esto? Por trastornos como el SAOS, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Esta condición fragmenta la arquitectura del descanso con continuos microdespertares porque la respiración hace pausas. La calidad real es tan pobre que el saldo deudor aumenta cada noche sin que ni siquiera entendamos por qué amanecemos crónicamente exhaustos si hemos estado 8 horas acostados. Quinto punto. Los microsueños al volante. Llegamos a la parte más crítica de todo este análisis. Todo este agotamiento y esta mala calidad de descanso convergen en un escenario donde esta deuda invisible, literalmente, se cobra vidas. Si miramos los datos puros, la curva de riesgo no sube un poquito de forma gradual, estalla exponencialmente. Conducir con menos de 5 horas de sueño triplica el riesgo de sufrir un accidente. Pero si se conduce habiendo dormido menos de 4 horas, ese riesgo se multiplica por 11,5.
Es una absoluta barbaridad. Cada hora perdida amplifica el peligro de una forma aterradora. Y no hablamos de quedarse roncando profundamente sobre el volante durante varios minutos. El verdadero asesino aquí es el microsueño. Hablamos de un lapso de apenas 2 o 3 segundos, donde el cerebro literalmente se desconecta y se vuelve ciego al mundo exterior. Pensemos que si vamos a 100 km por hora, un microsueño de un par de segundos significa que el coche cruza de un carril a otro o invade el sentido contrario con un conductor completamente paralizado y sin ningún tiempo de reacción. Esto nos lleva a una revelación chocante que los estudios respaldan una y otra vez. Conducir somnoliento es estadísticamente más mortal que conducir bajo los efectos del alcohol. Porque una persona ebria suele frenar tarde o da un volantazo torpe intentando esquivar el golpe. Pero durante un microsueño no hay intento de frenar, cero. No se esquiva nada. Un conductor dormido convierte su coche en un misil de 1 tonelada sin ningún tipo de control, generando los impactos más devastadores que podemos encontrar en la carretera. Y finalmente, sección 6. Pagando la deuda. Bueno, después de ver consecuencias tan brutales, necesitamos buscar soluciones, ¿no? La buena noticia es que esta bancarrota se puede revertir. Pero a ver, primero hay que quitarse una idea muy arraigada de la cabeza, el famoso mito del atracón del fin de semana. Dormir 12 horas el domingo para recuperar toda la semana no funciona. El cerebro simplemente no tiene la capacidad de asimilar todas esas horas perdidas en un solo atracón. Es como intentar pagar una hipoteca enorme con las monedas que encontramos sueltas en el sofá. Matemáticamente no cuadra. La ciencia nos dice que hace falta disciplina, exactamente igual que con un plan financiero bien estructurado. Se requiere sumar entre 1 y 2 horas extra a nuestros requerimientos diarios cada noche. Y lo más importante, mantener este excedente de forma constante durante 1, 2 o hasta 3 semanas seguidas. Sabremos que las cuentas por fin están a cero cuando aguantemos todo el día con un nivel de alerta estable, de la mañana a la noche, sin necesidad de recurrir a estimulantes ni sentir ganas de volver a la cama. Y el retorno de esta inversión, de verdad, es monumental. Mantener nuestro balance biológico a cero nos devuelve la paciencia, dispara la concentración mental, elimina ese mal humor crónico y, sobre todo, garantiza que nuestros trayectos en carretera sean seguros. Pagarle al cuerpo las horas que legítimamente le debemos es, sin duda, la herramienta de productividad más subestimada del mundo. Así que cerramos este análisis con una reflexión. Ya conocemos el altísimo coste físico, emocional y vital de ignorar nuestra necesidad fisiológica de descansar. Tenemos los datos en la mano y la solución está clara. El único obstáculo que queda es nuestra propia percepción colectiva. La pregunta es, ¿está la sociedad preparada para tratar el sueño con el mismo respeto que un préstamo bancario? Es hora de dejar de pedir crédito a nuestra salud con la falsa esperanza de que la factura nunca llegará.